Cero. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su Comisión para la Igualdad de Género, agradece su asistencia al Foro Iberoamericano Presupuestos para la Materialización de los Derechos de las Mujeres. Agradecemos a las intérpretes de lengua de señas mexicana que nos acompañan en esta transmisión, Ruth Hernández y Karen Mendoza. Damos inicio al panel 3, Invisibilidad institucionalizada, mujeres con discapacidad, diversidad sexual y violencia obstétrica, con la participación de Rebeca Reingold, Amaranta Gómez Regalado, Matilde Pérez y Claudia de Anda. Modera la diputada Yolanda de la Torre Valdés, secretaria de la Comisión de Justicia de la 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días a todos y a todos. Pues dicen que una flor escasa en el jardín de la vida es la gratitud. Yo de verdad quiero agradecer al Tribunal Federal de Justicia Administrativa por esta invitación para moderar este panel dentro del Foro Iberoamericano Presupuesto para la Materialización de los Derechos de las Mujeres. Especialmente quiero agradecer a la doctora Zulema Mosri Gutiérrez, magistrada de la Sala Superior y presidenta de la Comisión de Igualdad del Tribunal, además con mi reconocimiento al extraordinario trabajo que realiza nuestra amiga la doctora Zulema Mosri en pro de la igualdad y destacar su gran participación siempre, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, siempre aportando por la construcción, por la igualdad de las mujeres. También, por supuesto, mi saludo y agradecimiento a su presidente magistrado, al doctor Rafael Ansúrez Uribe. Muy buenos días a todas y a todas. El tema que hoy nos convoca es de suma importancia. Los derechos, para ser efectivos también, requieren dinero. Algún día decíamos en la discusión de un presupuesto, pues tenemos muchos derechos y no les tenemos presupuesto para poderlos materializar. La asignación presupuestal, si no la tenemos, entonces se convierten en derechos de papel. Quiero dar la bienvenida a la participación a este panel denominado Invisibilidad institucionalizada, mujeres con discapacidad, diversidad sexual y violencia obstétrica, a 4 mujeres que desde su experiencia académica, legal e institucional nos compartirán los puntos claves para entender la violencia sistémica que ha visibilizado, pero que ha sido ignorada y con ello se ha estancado la posibilidad de la máxima protección de los derechos. Doy la bienvenida a Amaranta Gómez. Amaranta Gómez es antropóloga social y activista. Se ha desarrollado en temas de salud, sexualidad, identidad de género, derechos humanos y promoción cultural. Es fundadora del colectivo Vini Lanu AC. Fue la primera candidata Moshe Trans a diputada federal y actualmente es miembro integrante del Grupo de Trabajo Indígena Internacional Frente por VIH y SIDA y además es conferencista internacional. Claudia de Anda es maestra en mediación intercultural por la Universidad Católica de Lovaina y es integrante orgullo de la Organización Francófona para la Formación e Investigación Europeas en Ciencias Humanas. Participó en el tercer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 2021 con la iniciativa para el reconocimiento de las personas gestantes en la Ley General de Salud, en el Código Civil y en el Código Penal de la Ciudad de México. Actualmente, en Fundar coordina el área de gestión institucional y de comercio. Claudia de Anda representa hoy en este panel a esta organización Fundar, que además es una organización muy reconocida y que es un honor. Igual, Matilde también es otra representante de Fundar. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, especialista en temas de documentación, sistematización y análisis de casos de violaciones de derechos humanos. En el ejercicio de su carrera se ha desempeñado en el área jurídica del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos en Chilapa, Guerrero, y como asesora jurídica en el Centro de Derechos Humanos La Montaña en Tlapa de Comonfort, Guerrero. En Fundar se desempeña como investigadora del programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción. Y también tenemos, y le damos la bienvenida a Rebeca Reingold. Ella es directora asociada a la Iniciativa de Salud y Derechos Humanos del O'Neill Institute for National and Global Health Law, profesora adjunta
de Derecho de la Universidad de Georgetown, es abogada estadounidense y tiene un doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington. Su trabajo se ha enfocado en las áreas de salud, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y violencia contra las mujeres y las niñas en América Latina y el Caribe. A quienes nos ven, quiero comentarles que la dinámica de este panel, previo acuerdo con nuestras invitadas, se realizará en 3 rondas de 5 minutos por ponente. Haciendo la aclaración que Fundar tiene en este panel 2 magníficas, extraordinarias representantes. Y al final se abrirá un espacio para las preguntas del público. Tenemos el chat y en esta transmisión abierto y las conclusiones o propuestas que nuestras panelistas invitadas deseen manifestar. Si les parece bien, me gustaría dar inicio a la primera ronda. Cuando hablamos de progresividad de los derechos humanos, nuestra primera puerta es el desarrollo de las políticas públicas y la adecuación normativa. Pero a veces nos olvidamos de ver el problema en la dimensión completa, es decir, el diseño técnico, la operación y el presupuesto. En materia de salud, en 2022, la asignación presupuestal en el ramo dirigido a la salud, en materia sexual, materna y reproductiva, tuvo una disminución del 12%. En este sentido, yo quisiera pedirle a la antropóloga Amaranta Gómez cómo se observa el problema en México sobre la invisibilidad institucional de las personas de la diversidad sexual y de las mujeres en el goce de los derechos a su salud y la atención médica. Tiene usted el uso de la palabra, Amaranta. Hola. Creo que no, ¿sí? Ya. Adelante, Amaranta. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que una de las primeras cosas que me gustaría decir es que esta invisibilidad no es una invisibilidad de la casualidad. Esta invisibilidad tiene un contexto, un devenir histórico de la cual hay que dar cuenta. Es decir, la pregunta sería, ¿por qué no hemos abordado desde las instituciones las necesidades de las poblaciones LGBTI en México y en América Latina? Por un lado, porque para el Estado mexicano y muchos países de América Latina son poblaciones que aparentemente no producen para el Producto Interno Bruto del país. Esa aseveración se puede de alguna manera discutir porque en este momento en México hasta ahora empieza el INEGI, por ejemplo, a preguntar cuántas personas existen de diversidad sexual en el país. Cuando tú no eres un número, no eres prioritario para el Estado mexicano. O sea, esos presupuestos que se asignan toman un criterio de acuerdo al nivel de prioridad y de número, pero entonces esta comunidad no se ha vuelto ese criterio institucional. Por lo tanto, creo que uno de los vacíos de las que hay que traer a la discusión es cómo generamos indicadores que nos permitan realmente reconocer cuál es el aporte al Producto Interno Bruto del país, de la propia comunidad LGBTI. Partiendo de eso, podríamos empezar a visibilizar cuál es el número per cápita que podemos estar aportando las mujeres lesbianas, las personas gays, las personas trans. Y ahí, con eso quisiera cerrar esa primera intervención. Las personas trans pareciera ser, para el Estado mexicano y para la sociedad, pareciera ser que tuvieran solamente dos destinos posibles. Por un lado, el del trabajo sexual como destino, y el de ser estilista solamente como únicos oficios posibles. Y creo que ahí hay un desafío enorme, porque nos estamos perdiendo como Estado mexicano la posibilidad de explorar esta cuestión de las deserciones escolares de las personas trans a muy temprano tiempo. Y cuando a la larga nos damos cuenta que nos estamos perdiendo mucho capital humano, talento, fuerza de trabajo, en términos muy marxistas, ¿no? Creatividad, tiempo, esfuerzo.
Creo que ahí hay un tema y quisiera regresar más adelante, si me lo permiten, a retomar este tema particular y con una propuesta muy específica con respecto a las poblaciones trans en ese marco de las siglas LGBTI. Amaranta, tenemos 5 minutos en tu intervención y nos quedan 3 más. Yo quisiera aprovechar la oportunidad de preguntarte, tú eres conferencista internacional y me llamó mucho este tema de las violencias ancestrales. No sé si nos puedes compartir en estos 2 minutos qué es eso, qué significa, cómo lo concebimos. Sí, hasta ahora conocemos lo que le llamamos la sopa de letras LGBTI, ¿no? Y sin embargo, ahora le hemos puesto el más al final de la LGBTI. Sin embargo, si uno le coloca el más al principio de la L, podríamos empezar a considerar la preexistencia de identidades de género indígenas como las fafafines en la Polinesia, mushes en México, ishras en la India, omeguits en Panamá, Two Spirit en Canadá. Estas otras identidades son a las que yo me he referido para construir una etnocartografía de las identidades de género. Si imagínate la invisibilidad de lo que hoy se conoce LGBTI en el terreno institucional existe, pues ya te imaginarás cuánto rezago hay dentro de las comunidades indígenas para reconocer e incluir dentro de sus acciones y sus políticas a las personas de la diversidad sexual indígenas, ¿no? Porque además ese silencio, esa invisibilidad tiene un devenir histórico, como yo lo decía, pues de negaciones, ¿no? Hay dispositivos culturales que nos heredaron del proceso colonial que hoy todavía persisten. Por ejemplo, el tema del silencio, el castigo, el pecado. Todas estas ideas de largo tiempo han perdurado y eso no ha permitido este reconocimiento histórico que deberían de tener estas identidades de género indígenas, ¿no? En estos contextos. Aún 500 años después, ahí están interpelando a los estados, a la sociedad, al propio movimiento LGBTI, a los movimientos feministas, a muchos otros movimientos que deberían de ser consideradas. Muchas gracias, Amaranta. Y a la maestra en Derecho, Claudia de Anda, pues viendo la presentación de currículum, yo quisiera iniciar preguntándote, ¿qué es la violencia obstétrica y por qué podríamos decir que está invisibilizada? Quiero hacer un comentario. En la 63 legislatura, siendo senadora de la República, presenté una iniciativa para reconocer esta violencia. Y recuerdo que la subí a redes y en el aeropuerto, era un jueves, regresaba a donde soy originaria, de Durango, y me dice, me encuentro algo, me dijo, oye, te estaba viendo ahorita en tu Facebook. Digo, ay, hijo, ya están inventando cosas, ¿cómo se les ocurre? Ahora la violencia obstétrica. Bueno, pues es que ahora hasta parir es violencia. Y efectivamente, en ese momento me dio risa y le dije, a ver, ¿escuchaste completo o no? Y le empecé a platicar y de repente se le abrieron los ojos porque está invisibilizada. Por eso me parece importante empezar por esto, Claudia. ¿Qué es la violencia obstétrica y por qué podríamos decir que está invisibilizada? Gracias, pues buenos días. Muchas gracias por la invitación a este panel. Para nosotras es un gusto poder estar aquí dialogando con ustedes. Como dice mi semblanza, yo y mi colega Matilde Pérez, quien participará más adelante, como ya dijo la diputada Yolanda, venimos a nombre de fundar Centro de Análisis e Investigación, que es una organización de la sociedad civil que desde hace 23 años ha trabajado para avanzar la agenda de igualdad de las mujeres, impulsando acciones para la defensa de sus derechos, como el análisis presupuestario con un enfoque de género y también por el reconocimiento de la violencia obstétrica como un problema público y en casos muy específicos como tortura. De manera muy breve, lo que podemos compartirles sobre qué es la violencia obstétrica, podemos decir que este es un término que se ha ido configurando conforme al tiempo para poner de manifiesto que en este tipo de violencia confluye la violencia institucional y la violencia por razones de género, ya que reconoce, por un lado, que se genera en los servicios de salud públicos y privados, en la atención del embarazo, parto o posparto,
o en los servicios de aborto seguro, y que consiste en toda acción u omisión por parte del personal del Sistema Nacional de Salud, ya sea porque dé una atención médica o porque dé una atención administrativa, que cause algún daño físico o psicológico a la mujer durante el embarazo, el parto o el puerperio. Y estos daños pueden ser incluso irreversibles sobre su vida reproductiva, dados por procedimientos médicos que sin un consentimiento libre e informado pueden ser considerados incluso tortura. Este tipo de violencia lo que hace es limitar el derecho a la libertad y a la autonomía reproductiva de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos, ya que privilegia un modelo biomédico que prioriza al cuerpo y a algunos elementos biológicos por encima de los factores emocionales, afectivos, psicológicos, sociales, culturales, incluso por encima de los saberes ancestrales de las mujeres sobre sus propios cuerpos en los momentos donde ella y sus bebés pues necesitan atención médica. Este tipo de violencia la podemos ver, por ejemplo, en la imposición de conocimientos valorados socialmente como especializados, en la adopción de procedimientos rutinarios que no necesariamente tienen un sustento en evidencia científica, en prácticas médicas innecesarias y degradantes para la dignidad e integridad de las mujeres, es decir, en tratos crueles, inhumanos o degradantes, en la falta de acceso a los servicios de salud reproductiva o en el abuso de la medicalización, entre otros aspectos. Es decir, este tipo de violencia lo que hace es menoscabar la capacidad de las mujeres a decidir de manera libre e informada sobre sus procesos reproductivos durante la atención de su embarazo, parto o posparto o en procesos de aborto seguro. Ahora bien, ¿por qué podemos decir que sigue invisibilizada institucionalmente? Aunque nosotras pues reconocemos que desde el 2002 el Estado mexicano ha diseñado acciones para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como los programas de acción específico, los programas presupuestarios, el anexo para la igualdad entre hombres y mujeres, pues el camino por el reconocimiento de esta violencia institucionalmente es aún muy largo, ¿no? Y esto podemos verlo si tomamos en cuenta un solo ejemplo muy concreto, ¿no? Que es el caso justo del Programa de Acción Específico de Salud Sexual y Reproductiva 2020-2024, que si lo comparamos con el anterior Programa de Acción Específica de Salud Materna, pues vemos de manera muy breve que ha habido un avance, ¿no? Este Programa de Acción Específico de Salud Sexual y Reproductiva ya reconoce, por ejemplo, la violencia obstétrica y establece el respeto por la autonomía sobre el propio cuerpo, el derecho del autoconocimiento, la gestión autónoma, incluso la toma de decisiones libres, informadas y responsables de todas las personas, sobre todo la de los grupos altamente invisibilizados o de sectores históricamente discriminados, e incluso ya cuenta con una acción específica orientada a evitar la violencia obstétrica y promover el trato digno y respetuoso en la salud reproductiva mediante la coordinación del sector de salud con otras dependencias de los sectores públicos, sociales y privados. Y esto es un gran avance, ya que el Programa de Acción Específica de Salud Materna anterior no reconocía la violencia obstétrica. Entonces vemos que ha habido un gran avance, pero lo cierto es que justo cuando revisamos los indicadores, como ya decía Amaranta, vemos que no hay un solo indicador que nos permita medir de manera clara ni el desarrollo del programa, ni saber realmente cuáles son las acciones específicas para la prevención de la violencia obstétrica, lo cual se contrasta pues con la práctica médica que continúa perpetuando las relaciones desiguales de poder que se traducen pues en actos de discriminación y de violencia dadas por las normas sociales que vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sobre todo cuando se intersectan con otras categorías sociales, económicas y culturales. Muy bien. Y prueba de ello es que para el 2019, 1 de cada 3 mujeres de 15 a 49 años que tuvo un parto en México sufrió algún tipo de maltrato por parte de quienes lo atendieron, o el incremento de cesáreas innecesarias en el país, que en un contexto de pandemia ha aumentado en un 50% en relación a los partos naturales. Muy bien. Pues excelente. Ojalá un poco más adelante
pudiéramos comentar cuáles son esas violencias a veces verbales que se dan en previas o durante el parto, el puerperio, porque es interesante a veces esa violencia institucional que sea el momento, porque nos permite contextualizar de qué estamos hablando, pero ojalá que podamos, más adelante nos puedan dar como ejemplos esos tan duros, esas palabras, ese lenguaje que se usa. Yo quisiera en este momento pedirle a la doctora Rebeca Reynaud, viendo su hoja profesional y la gran experiencia que tiene, pues la doctora Reynaud ha hecho trabajos importantes de derecho comparado. Y en ese tenor, doctora, yo quisiera preguntarle qué dice el Marco Internacional de Derechos Humanos sobre el problema de la violencia obstétrica y cómo afecta a los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias. Adelante. Gracias, diputada. Primero que nada, quiero agradecer a la Comisión para la Igualdad de Género, así como los otros copatrocinadores institucionales por la invitación y felicitarles por su organización de este foro tan importante. También quería saludar a las otras distinguidas ponentes y los participantes del foro. Es realmente un placer estar aquí con ustedes. Bueno, las prácticas judiciales durante la prestación de servicios obstétricos y la violencia obstétrica resultan en una violación de distintos derechos humanos reconocidos y protegidos bajo el marco internacional. Por razones de tiempo voy a enfocarme en 3 de esos derechos, aunque hay más afectadas por estas conductas. Primero, tenemos el derecho a la salud, que establece que los servicios de salud materna deben estar disponibles en números adecuados, accesibles sin discriminación y libres de barreras, respetuosos de culturas diferentes, sensibles a los requisitos de género y el ciclo de vida, basados en evidencia, apropiados desde la perspectiva científica y médica y actualizados. El derecho a la salud también prohíbe la adopción de políticas y prácticas que perjudican la integridad física y mental de las mujeres y las personas con capacidad de gestar o socavan su goce del derecho a la salud materna. Un pilar fundamental del derecho a la salud es el derecho a la información, la cual requiere la prestación de información basada en la evidencia sobre todos los aspectos de la salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de salud materna. Otro pilar fundamental de este derecho es el derecho al consentimiento informado y de no estar sometido a intervenciones médicas no consentidas. Segundo, la violencia obstétrica vulnera el derecho a estar libre de la violencia. El Comité de CEDAW reconoce la violencia contra la mujer como una forma de discriminación que impide gravemente el goce de sus derechos y libertades. Y las intervenciones forzadas, como la esterilización forzada y el aborto forzado, así como el abuso físico, verbal y o sexual en la prestación de servicios obstétricos, pueden constituir violencia contra las mujeres y personas con capacidad de gestar que buscan estos servicios y una violación de su derecho a estar libre de violencia. Y tercero, la violencia obstétrica vulnera el derecho a la privacidad y la autonomía, es decir, la toma de decisiones significativas sobre la salud y la vida. El derecho a la privacidad también establece que la información personal relativa a la salud sea tratada con carácter privada y confidencial. Los órganos internacionales han promulgado una serie de recomendaciones para abordar el problema de la violencia obstétrica y promover una atención digna y respetuosa en el embarazo, el parto y el periodo posparto. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha destacado la necesidad de tomar las siguientes acciones: respaldar los gobiernos y socios en el desarrollo de investigaciones sobre cómo definir y medir el maltrato y la falta de respeto en este contexto, iniciar y mantener programas diseñados para mejorar la calidad de atención de la salud materna, centrándose en la atención respetuosa como componente esencial en la atención de calidad, generar datos relacionados con las prácticas de atención respetuosa y
y respetuosa, los sistemas de responsabilidad y el respaldo profesional valioso, y involucrar a las partes interesadas, incluidas las mujeres, las personas con capacidad de gestar, en los esfuerzos para mejorar la calidad de atención y eliminar barreras ofensivas y irrespetuosas. Los órganos internacionales de derechos humanos han tomado diversos enfoques. Por un lado, tenemos el MESECPI, que ha instado a los estados partes de la Convención Belém do Pará a adoptar normas que establecen la violencia obstétrica como un delito penal y también desarrollar elementos de un proceso natural antes, durante y después del parto, sin excesos en la mediación, apropiadamente informado a las mujeres y adolescentes, así como garantías para asegurar el consentimiento libre y voluntario de las mujeres en esos procedimientos. Y por otro lado, la relatora especial sobre la violencia contra la mujer anterior ha subrayado la necesidad de adoptar políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia obstétrica, tales como permitir un parto en casa y garantizar el derecho de la mujer a estar acompañada por una persona de su elección durante el parto, y la rendición de cuentas para víctimas del maltrato y violencia. Y creo que voy a parar aquí porque se me acaba el tiempo. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, en este momento pasaríamos a la segunda ronda. En esta segunda ronda, además de la violencia obstétrica, me gustaría también tocar el tema de la diversidad sexual. Sigue siendo invisible, hay avances, la diversidad sexual es hoy un tema de agenda abierta y poco a poco ha dejado fuera tabús, lo mismo que la violencia obstétrica. Sin embargo, es necesario reforzar los mecanismos institucionales para generar un cambio verdadero. Antropóloga Amaranta, ¿qué consideras como ejes para la consolidación de una agenda institucional de inclusión? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en las experiencias en otros países que pueden ser relevantes para México en materia de interseccionalidad? Y tú como conferencista en varios países, creo que tienes un gran expertise que aportarnos. Adelante, Amaranta. Gracias, Yolanda. Gracias, diputada. Escuchando a Claudia y a Rebeca, pensaba en cómo esta parte de la interseccionalidad justamente y la violencia obstétrica olvida de alguna manera a una población dentro del componente trans. Los hombres trans, ¿no? Que tienen una biología, en definitiva, femenina, ¿no? De mujer, pero que hay una identidad masculina. Mucho de esa violencia se vive al interior de estas comunidades, pero poco se habla al respecto. Y creo que hay que interseccionar estas cuestiones, porque como decía Kimberly Crenshaw, Kimberly dice, bueno, pues hay que hablar de la interseccionalidad, pero que nos quedamos en la descripción de las múltiples vulnerabilidades que una persona puede representar. Pero ahora tenemos que pensar en una interseccionalidad más colaborativa entre las diferentes poblaciones para poder avanzar en una agenda. Y me regreso a un tema que me parece crucial, que yo, déjeme ponerme el tiempo porque luego corro y entonces ya no. Quisiera regresar a este punto de la población trans en México y en América Latina y traeré un ejemplo de la que estamos aprendiendo muchísimo, por lo menos en la coalición mexicana LGBTI, de la cual soy copresidenta actualmente, y estamos aprendiendo de Argentina. Y es la realidad trans. Imagínate, querida, que uno de los grandes desafíos que tiene, Yolanda, la realidad trans, sobre todo la realidad trans femenina, es que el promedio de vida de una persona trans femenina es entre 30 y 35 años. O sea, y muy ligado a esto que yo decía al principio, a estos reductos sociales a los que hemos llegado. Acompañado históricamente de niñez poco acompañadas, ¿no? Niñeces mucho en soledad, la deserción escolar temprana, porque el sistema educativo está diseñado patriarcalmente y en el mundo binario, donde un tercer espacio no es posible. A mí, por ejemplo, me tocó a los 13 años, cuando decidí estudiar ya la secundaria, aunque la directora era una tía mía, hermana de mi padre, y yo vestía de nahua y huipil,
no me permitieron porque tenía que ir con ropa masculina. Y hasta ahora todavía hay esa resistencia patriarcal institucional de no reconocer las identidades al interior. Y eso rompe un historial de vida para que esta persona pueda considerarse productiva en este país. Aunado a eso, juventudes entre la ansiedad y la búsqueda de experiencias de muchas personas trans, que en general hay muchas infecciones de transmisión sexual como el VIH y otras ITS muy tempranamente. Asimismo, adultez con pocas oportunidades laborales, porque entonces no hay un certificado, no hay espacios donde se le pudo haber capacitado, se le pudo haber ofrecido la posibilidad de seguir estudiando a través de becas, entonces ahora tenemos mucha población, máximo en situaciones como las pandemias que estamos viviendo ahora, se devela justo ese desafío que tiene el Estado para poder proteger a las diferentes poblaciones. Por supuesto que hay un campo de la afectividad de poco reconocimiento. Pareciera que las personas trans no tenemos capacidad de amar y eso para otras, por eso la ley de matrimonio igualitario está muy bien, pero no cubre completamente las necesidades. La necesidad es el reconocimiento de la identidad de género como un primer paso y lo otro es ofrecer en estos momentos una estrategia que pueda ayudar a fortalecer los derechos de las personas trans en México y en América Latina. Y finalmente, una de las realidades terribles de la violencia que se vive en nuestro país y en América Latina, después de Brasil, México, junto con Colombia, son los países que tienen mayor número de crímenes, asesinatos hacia personas trans. O sea, la transfobia es elevada a su máxima potencia y esa es la expresión más violenta de la violencia, valga la redundancia, que se vive. Por lo tanto, muchas veces hay muchas muertes en soledad, en abandono y en indigencia. Creo que hay que, como el Estado mexicano, ¿no? Las instituciones tienen que dar un golpe de timón para esta población de las personas trans, sobre todo femeninas, porque son las que rompen el esquema binario dentro de las instituciones. Y esto ha ocurrido como experiencia particular en Argentina. En Argentina han logrado el cupo laboral trans para personas trans. Inicialmente había comenzado con la provincia de Buenos Aires y la provincia de Rosario, donde se había conseguido el 2% de la cuota para el cupo laboral para personas trans. Se dio, se experimentó. Sin embargo, se topó la población trans con pared y el Estado mismo se topó con pared porque a la hora de ofrecer estos espacios había poca capacidad técnica, que esa capacidad técnica fue interrumpida a muy temprano tiempo por esa deserción escolar, porque no tuvieron oportunidad las personas para poder desarrollar su talento, su esfuerzo, su creatividad y ser profesionales en muchas materias. Ahora mismo Argentina aprobó una ley general, una ley federal, y entonces ya no se sostuvo el 2%, sino se sostuvo el 1%, pero no solamente se habla de cupo laboral, sino integración laboral. Y eso habla de que el Estado pueda ofrecer medidas compensatorias para poder ofrecer formación, capacitación, blindajes sociales que le permita a la persona, ¿no?, dejar la prostitución o el estilismo como único destino de vida, o el estilismo, claro, todo es digno en todo caso, quien decide hacerlo, pero no pueden seguir siendo las únicas opciones de vida. El Estado mexicano, así como se ofrece en la ley de matrimonio igualitario, no hay una fila corriendo de gente que se quiere casar, pero el Estado mexicano tiene que garantizar eso. Y ese es el caso que deberíamos de pensar, que otro mundo es posible para las personas trans en México y en América Latina. Argentina es un ejemplo de eso y debemos de aprender de estas lecciones. Tenemos que pensar en cuál es la dinámica que podemos seguir. Ya desde la Coalición Mexicana LGBTI estamos ya por presentar una propuesta legislativa para poder hacer cambios en la ley del trabajo para que estas personas, las comunidades trans, puedan ser consideradas. Asimismo, un protocolo de actuación para el funcionariado. Cuando llega una persona trans a poder solicitar un empleo, puedan saber cómo tratarles. Hasta aquí me quedo. Gracias. Muchísimas gracias, muy interesante tus consideraciones. Y yo quisiera preguntarle a la abogada Matilde Pérez,
En materia presupuestaria, ¿cuál es la reflexión sobre los ajustes programáticos en materia de género y en materia de salud? Si nos puedes compartir tu reflexión, Matilde. Muchas gracias, muy contenta de estar compartiendo este espacio y muchas gracias por la invitación. Voy a compartir una presentación pequeña para poder hacer la... Ay. Digamos, en esta línea del tiempo que hablaba Claudia, las acciones, digamos, encaminadas para el tema del presupuesto se empezaron desde el 2019, desde el 2002, perdón, justo con la definición de la política pública en salud materna con el programa de arranque parejo en la vida, que es ahora el programa de salud materna. En 2008 también hubo otro cambio importante porque se empezó a etiquetar recursos justamente para las mujeres y la igualdad, que es lo que ahora es el anexo 13. Y en 2009 ocurren dos cosas también importantes que tienen que ver con la publicación o la conformación del programa presupuestario para la atención de la salud sexual, reproductiva y la igualdad de género en salud. Y también otra cosa importante es que creo que escucho, no sé si me están escuchando o... Perfectamente. Bien, es que escucho, perdón. Y en el 2009 estuvo la publicación de la FASPE, que es un documento que nos puede justamente ayudar a hacer este análisis sobre cómo está evolucionando el tema del presupuesto en estos temas. También se crea la plataforma CIA FASPE, que esta es una plataforma justamente donde se concentra toda la información desglosada de cómo se están gastando estos recursos. En fin, ha habido, digamos, ciertas acciones de política pública que se han implementado en tema de presupuesto para que se le pueda dar seguimiento a estas acciones. Fundar desde hace muchos años le da seguimiento al programa de salud materna, sexual y reproductiva. Hay un programa presupuestario que se llama así, Salud Materna, Sexual y Reproductiva. Y lo que vemos acá es que este programa ha tenido disminuciones desde el 2016, que es la línea del tiempo que estamos presentando, y ha tenido disminuciones importantes respecto de 2017 a 2016, tuvo un decremento del 9.4% y ha venido justamente bajando el presupuesto desde entonces. Actualmente el presupuesto ha bajado 20.3% en relación al 2016. Sin embargo, de este programa no todos los recursos van para el tema de salud materna, sino solo un porcentaje de los recursos, que es la línea gris que tenemos acá abajo, que son los que están destinados del total de este programa para las acciones que se encuentran establecidas en estos programas. Ahora bien, el programa de salud materna tiene 3 fuentes de financiamiento, el ramo 12, el ramo 33 y el anexo 4. Entonces, vemos que globalmente también ha habido decrementos, digamos, en relación al presupuesto. Estos herramientas de política pública, tanto los programas presupuestarios como las herramientas de transparencia que son el AFASPE y el AFASPE, en ellas justamente se establecen las condiciones mínimas de transferencia, de montos, a qué va a estar asignadas estos recursos. El tema de la violencia obstétrica, como lo refirió mi colega, está invisibilizada de alguna forma dentro de estos indicadores del presupuesto. O sea, no tenemos un indicador dentro del presupuesto que nos indique qué acciones van a hacer
o el Estado va a impulsar justamente para prevenir, para atender y para sancionar la emergencia obstétrica como tal. Sin embargo, nosotras hemos dadole seguimiento a ciertos indicadores que están colocados en el presupuesto que pueden contribuir a reducir la violencia obstétrica. Una de las causas o algunas de las causas que generan esta violencia obstétrica dentro de los servicios médicos justamente es pues la falta de capacitación del personal o los malos tratos que el personal tiene con las usuarias de los servicios, la saturación del primer nivel de atención, entre otras causas, digamos, y están colocados algunos indicadores dentro de estos programas presupuestarios justamente que van encaminadas a reducir o a prevenir, digamos, esta violencia obstétrica. Uno de esos indicadores que se encuentran dentro del presupuesto es el de Posadas AME, que se trata de casas que se encuentran establecidas dentro de una circunscripción cercana a los hospitales, donde las mujeres pueden estar hasta que llegue la hora de su parto, y eso pues hace que no estén expuestas, digamos, a todo esto que se genera dentro del maltrato o de la violencia obstétrica. Hay otro indicador que es número de enlaces interculturales que están incorporados al programa justamente pues porque existen mujeres que no hablan español y esta forma de no poder comunicarse también se traduce en una violencia obstétrica. Y la contratación de parteras profesionales, que este indicador también está incluido como una forma de atención, no desde un modelo biomédico, sino desde un modelo que atiende, que ve la situación de las mujeres desde su propia cosmovisión. La contratación también de parteras tradicionales, que están incorporadas a estos servicios de salud. A lo largo del tiempo hemos identificado algunos retos y algunos desafíos en la incorporación de estos indicadores, digamos, al tema presupuestario. En el 2020 hubo un cambio, un ajuste al programa de salud materna, que ya lo refiere mi colega, en el sentido que justamente se incorpora la violencia obstétrica como un tema que va a atender esta política pública. Sin embargo, actualmente no sabemos eso cómo se va a reajustar en el tema de los indicadores, porque si se está colocando como un tema a atender y se está colocando una acción, digamos, específica, general, se tendría también que incluir indicadores y acciones específicas para la atención de esto, y eso es lo que todavía no podemos observar dentro de la información presupuestaria que se publica. Es decir, la información que tenemos acceso, la información que estamos compartiendo ahora, la obtenemos a través de acceso a la información. Entonces, aquí también hay un reto importante de transparencia. Se tendría que estar transparentando estos indicadores y cómo van evolucionando en términos, digamos, de cómo están respondiendo o no a los objetivos del programa. Actualmente, digamos, los convenios específicos del 2022 no están subidos a la plataforma, a las páginas de la Secretaría, y más bien no sabemos ahora si ya se firmaron esos acuerdos o ya se firmaron esos convenios. Entonces, aquí están dos cosas importantes: los recortes que ha habido sistemáticos a los programas y acciones que van o que pudieran atender o prevenir el tema de la violencia obstétrica, pero también está la falta de, digamos, de transparencia, que tendrían que estarse publicando estas herramientas que justamente fueron construidas para que se pueda monitorear desde sociedad civil esos indicadores, ¿no? De cómo están evolucionando y cómo están respondiendo para prevenir la violencia obstétrica. Pues, sí, abogada, creo que se nos cortó.
la exposición. Muy bien, pues ojalá la última ronda para apuntar. Yo quisiera, si pudieran dar un pequeño espacio para el tema. En la evaluación del presupuesto de egresos de la Federación, de un año a otro es importante el tema de evaluación de desempeño de los programas y políticas públicas, ver si tienen algún comentario al respecto. Y a la doctora Rebeca, yo quisiera preguntarles cuáles han sido las respuestas de otros países al problema de la violencia obstétrica. ¿Cuáles lecciones aprendidas de las experiencias de otros países podrían ser relevantes para el contexto mexicano? Tú que eres una estudiosa del derecho comparado en este tema. Adelante. Gracias. Bueno, desde el Instituto O'Neill hemos hecho una investigación de distintos modelos normativos adoptados por los países para abordar el problema de la violencia obstétrica, y nuestro análisis del derecho comparado en esa materia indica que hay diferentes modelos posibles, con países adoptando solo uno y otros integrando dos o más en sus políticas públicas relevantes. Para cada modelo me gustaría destacar algunas de las ventajas y también debilidades principales. Primero tenemos el modelo de la criminalización. En 2007, Venezuela, como primer país de la región, adoptó legislación que define la violencia obstétrica y la establece como delito penal. Las sanciones para el delito incluyen multas penales, derivaciones a la asociación profesional relevante para acción disciplinaria. Asimismo, en México también hay muchos estados que se usan el derecho penal para abordar el problema de la violencia obstétrica a través de la integración del concepto en sus propias leyes de violencia contra las mujeres. Y hemos visto que en otros países de la región, como Argentina, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, también han incorporado el concepto de la violencia obstétrica en sus leyes de violencia de género, pero sin criminalizar la conducta, ya sea explícitamente o implícitamente. Por un lado, la criminalización en este contexto manda un mensaje fuerte a los perpetradores, así como la sociedad en general, sobre la necesidad de usar el marco más punitivo de derecho para erradicar conductas que gravemente afectan la salud, el bienestar, la dignidad y la vida de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Pero por otro lado, genera otras complicaciones, como una carga de prueba especialmente elevada, impunidad, donde hay una falta de investigar y demandar casos de violencia obstétrica, y también una capacidad limitada para generar cambios a nivel estructural e institucional. El segundo modelo que tenemos es de la responsabilidad civil. En países como los Estados Unidos, por ejemplo, las mujeres y personas con capacidad de gestar que experimentan las formas más severas de violencia obstétrica sí pueden presentar demandas de derecho penal para delitos de agresión y lesiones, entre otros. Sin embargo, para las formas menos severas de violencia obstétrica, hay leyes de responsabilidad civil que aplican, y las sobrevivientes pueden presentar demandas de negligencia médica, falta de consentimiento, violación de confidencialidad, y mantener la regulación de ciertas formas de la violencia obstétrica bajo la responsabilidad civil tiene ciertas ventajas, como el reconocimiento de que la severidad de las conductas que constituyen violencia obstétrica varía y quizás algunas no llegan a ser conductas penales. Sin embargo, el sistema de responsabilidad civil también tiene limitaciones importantes, como las dificultades asociadas con probar que la conducta de un profesional de salud viola el estándar de atención relevante, el enfoque de probar el daño al feto y no a la mujer o la persona con capacidad de gestar para conceder el pago de daños y perjuicios, y también barreras asociadas con encontrar asesoría legal para estos casos debido a los costos iniciales. Y el tercer modelo que quería mencionar son los modelos que evitan el litigio
por completo y se centran más en el cambio estructural e institucional en vez del castigo de la conducta individual. Por ejemplo, en 2017 la OMS estableció unos estándares globales de atención para una experiencia positiva del parto que incluyen 56 recomendaciones para distintos públicos involucrados en la prestación de servicios obstétricos. Países, a su vez, han integrado en distinto grado estas recomendaciones en los estándares de sus asociaciones profesionales relevantes. Y muchos de estos estándares profesionales son vinculantes y pueden servir como prueba del estándar de atención en casos de responsabilidad civil. Otras estrategias para lograr cambios de comportamiento a nivel sistémico e institucional son capacitaciones de profesionales de salud, cambios de incentivos económicos, mayores recursos para servicios obstétricos y movilización comunitaria, entre otras. Mientras este modelo busca cambios de conducta sostenibles y de largo plazo, una limitación importante es la carencia de mecanismos de rendición de cuentas fuertes, los cuales pueden jugar un rol importante en la resolución de casos individuales y la reparación integral para las sobrevivientes. Gracias. Muchas gracias, doctora Renaud. Y pasaríamos en este momento pues ya a nuestra tercera y última ronda. Y a la antropóloga Amaranta, yo quisiera preguntarte, ¿qué recomendarías para la atención y garantía de los derechos humanos de las mujeres en este contexto? Y si tuvieras conclusiones o propuestas, estamos en un momento oportuno. Adelante, Amaranta. Gracias. Creo que uno de los desafíos que tenemos aún en este contexto general de la que hemos hablado sobre las carencias, ¿no?, y las necesidades que tienen las poblaciones LGBTI, particularmente las personas trans, es que debemos de garantizar el reconocimiento pleno a la identidad de género, por ejemplo, ¿no? Hay un poquito más, creo que son 8 o 9 estados, no recuerdo bien, que aún todavía no legisla al respecto en nuestro país. Y entonces ahí un primer momento es la negación del derecho al reconocimiento de la identidad. Mientras eso no ocurra, difícilmente vamos a poder avanzar en el siguiente paso. Creo que esa es una parte que tiene que avanzar en lo sustantivo para que la gente tenga ese reconocimiento por el Estado mexicano. Por un lado. La otra es que creo que es muy importante fortalecer instituciones como el CONAPRED, por ejemplo, el Consejo Nacional contra la Discriminación, que ha habido muchos intentos por denostar, por desmontarla, cuando son instituciones realmente que promueven el respeto, promueven la prevención de la discriminación en muchos sentidos. Y eso aborda a muchas poblaciones vulnerables, ¿no?, que da cuenta el informe del 2017 de CONAPRED. Y pienso en estas instancias porque son las que van acompañando los procesos de ese cambio de chip cultural. Porque una cosa es la legislación, la otra cosa es qué es lo que está pensando mi vecina allá afuera, qué está pensando el profesor de la escuela cuando le llega una corporalidad femenina de una persona que nació masculina, pero que se presenta al Estado mexicano con una identidad femenina o viceversa. Creo que hay 3 campos muy importantes. El de la legislación, que hay que garantizar plenamente que haya reconocimiento pleno de las personas de la diversidad sexual, pero particularmente de las personas trans, que en última instancia de todas las siglas son las poblaciones que tienen mayores brechas en términos de oportunidades. Las brechas son muy grandes en términos de oportunidades de acceso, sobre todo acceso a lo laboral, acceso a la justicia, acceso a la salud, por ejemplo, ¿no? Acceso al trabajo. Entonces pienso que esa legislación es muy importante porque puede ayudar a caminar, a tener un piso general en donde la sociedad, las personas trans puedan sentirse seguras que tienen un estado y una garantía de derechos
que el Estado mexicano les pueda ofrecer. Por el otro lado, es esto, fortalecer, robustecer instancias como CONAPRED y otras que promueven esa cultura para hacer ese cambio del chip cultural de muchos dispositivos culturales que traemos aquí en la cabecita, que no hemos podido quitarnos, aunque seamos muy de avanzada. Muchas veces traemos arrastrando cuestiones que pues dañan a las personas. Finalmente, pienso que hay que volver a este fortalecimiento de las organizaciones civiles. Creo que la movilización comunitaria, como le llama nuestra querida Rebeca, ese es un componente crucial. En la medida que las comunidades las dejes ahí a su suerte, ¿no? No seguiremos teniendo una sociedad que pueda ser acompañada, pueda ser apoyada, ¿no? Por el Estado mexicano, y que además valore la opinión, escuche las voces críticas de alguna manera y propositivas de los movimientos sociales, y que no se cierre desde un Palacio Nacional o no se cierren desde una silla legislativa a escuchar a las voces de las necesidades de las poblaciones. Entonces, creo que esos son los tres enfoques que hay que fortalecer, no perdiendo, por supuesto, como decía Claudia, y tú misma decías, esta parte de la visión interseccional. No basta describir las vulnerabilidades de las personas, necesitamos dar un paso más allá en términos económicos. Incluso hay que pensar en una estrategia de apalancamiento. Llega un momento en donde las cosas se estancan y entonces hay que invertir. El concepto de apalancamiento viene de la economía, invertir en la sociedad, invertir en la política pública, invertir en la legislación. Y eso implica invertir dinero, esfuerzo, talento, donde la gente puede decir con qué se quiere quedar las nuevas generaciones, qué queremos ofrecerle a las nuevas y las que están actualmente, pues, ¿no? Hoy estamos aquí, Yolanda, mañana no sabemos, estamos rodeadas de muchas. Ahora me hicieron una entrevista la semana pasada aquí en el Istmo y yo decía, bueno, ya no sabe uno para dónde hacerse, pues, ¿no? Tienes la violencia generalizada. La semana pasada tuvimos tres crímenes masivos, y entre ellas 5 mujeres, y entre ellas 3 menores de edad. Y eso es terrible para nuestra región, en la región del Istmo, que tenemos por un lado la violencia, y por el otro lado tenemos pues que somos una zona sísmica, y luego tenemos COVID. Entonces ya no sabes si atender una o la otra o lo otro. Entonces, creo que hoy estamos aquí y hay que pensar en cómo podemos hacer un cambio sustantivo en los próximos 20 años. Quitarnos esa idea de plazo medio o medioplacismo, ¿no? Sino más bien de largo plazo. No importan los gobiernos que lleguen, sino lo importante es que la sociedad ahí va a estar con las propias necesidades. En la medida que no invertamos, yo lo veo mucho con los sindicatos de trabajadores de la educación en Oaxaca, siguen peleando. Desde que yo nací, conozco el movimiento sindicalista y no han resuelto sus necesidades. Entonces, hace falta voluntad política para que eso demos un paso más a ese apalancamiento de inversiones. Así es, Amaranta, totalmente coincidente. Has hecho un extraordinario planteamiento. Estas 3 visiones, desde avanzar en lo legislativo, el fortalecimiento institucional, es un tema que sí hay que ponerle atención. Estos organismos como el CONAPRED, el CONADIS para las personas con discapacidad han costado, vienen del movimiento asociativo, de una lucha por los derechos humanos, y su naturaleza jurídica que se les dio en la legislación, que es organismos públicos descentralizados para tener esa autonomía de gestión, ha sido importante para estos avances. Hoy quererlos sectorizar a una dirección y dejarlos ahí, me parece que es constreñirlos, amarrarlos, y que va contra el avance y la progresividad de los derechos humanos. Muy importante será desde el Congreso General, desde el Senado de la República, de la Cámara de Diputados, obtener su participación y su voz para poder explicar por qué no es viable, no solo porque es regresivo, sino el impacto que tiene para el avance
y adelanto en el tema no solo de las mujeres en igualdad, sino desde los derechos humanos. Muchísimas gracias. Yo les quiero decir, compañeras panelistas, que hay muchos saludos. Estoy viendo, pues aquí saludos para todas, mucho reconocimiento. No tenemos preguntas hasta el momento, pero sí un gran reconocimiento a sus intervenciones y en el propio chat interno, pues muy bien. Y yo quisiera preguntarle a Claudia y a Matilde, ustedes desde Fundar, y a partir del contexto que nos compartieron sobre violencia obstétrica, ¿cuáles son las recomendaciones para mejorar la experiencia de vida y de salud de las mujeres en el marco de la política pública? Y un poco avanzaría, y también del presupuesto. Ha sido un tema complicado. El último presupuesto para este presente 2022, todas las fuerzas en oposición no lo aprobaron. Se hicieron casi 2,000 reservas para el fortalecimiento, rescatar y apoyar algunos programas que están, otros que ya no están. Y en el tema de las mujeres y de salud, creo que fueron de los temas más defendidos. Muchísimas gracias por sus comentarios, Claudia y Matilde, y pues las escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. Empezaré yo con el tema del presupuesto. Como lo observamos en la gráfica que les presenté, los recortes en general, lo que comenta la diputada, sí hubo un recorte, digamos, a todos los recursos que van dirigidos al anexo 13, pues porque ahí están incluidos, digamos, los programas sociales prioritarios. Y eso es como a nivel más macro, pero si tomamos un ejercicio tan concreto como este de salud materna, aquí es donde podemos ver ciertamente las afectaciones más directas hacia las mujeres. En ese sentido, digamos, los recortes que ha habido a este programa específico de salud materna y perinatal, que es de donde salen los recursos para hacer frente o para atender, prevenir la violencia obstétrica, o que se intenta más bien prevenir la violencia obstétrica desde los recursos, ha habido disminuciones. Y en el 2019 hubo una disminución del 23% de los recursos que tenía este programa. Entonces, una de las cosas que no puede estar pasando es justamente estos recortes sistemáticos, ¿no? Se tendría que garantizar que los recursos por lo menos se mantengan en la línea del tiempo, pero esto no ha pasado. O sea, vemos recortes importantes y creemos que es necesario que se reviertan los recursos. Por otra parte, el tema también de la integralidad del programa que pretende o que tiene esta mirada para el 2022, de mirar a este programa de salud materna e incluir el tema de la violencia obstétrica, requieren recursos. Entonces, y vemos que para el 2022 justamente, en lugar de haber incrementado recursos porque se iba a implementar esta reestructura al programa, esta atención, esta mirada distinta, y que se incluían componentes como el aborto seguro, como el tema de la emergencia obstétrica, eso tendría que haber tenido una correlación con el tema de los recursos. Sin embargo, no lo vemos así porque hay un recorte del 0.07% en relación al 2021. Entonces, esto de entrada no puede estar pasando, tendría que garantizarse los recursos suficientes para que se garantice la atención y para que se pueda prevenir esto. Y el tema también es que los indicadores tienen que estar alineados a las acciones. No podemos tener acciones sin indicadores, y esos indicadores tendrían que tener el apellido de emergencia obstétrica. No podemos pensar en estar pensando de que, pues sí, la contratación de parteras, la contratación puede reducir la violencia obstétrica. Se tendría que alinear desde la instalación de estos indicadores cómo esto va a resolver a la violencia obstétrica. Entonces, esos indicadores tendrían que tener el apellido de violencia obstétrica al ser incorporados al presupuesto. Claudia. Muchas gracias, Matilde. Yo solamente quisiera precisar un poco antes de pasar a Claudia, que
has puesto un punto sobre las IES en algo que es muy, muy importante. Hay algo que en la ley de presupuesto y cuenta pública que se llama el mínimo irreductible y que significa que estos programas de derechos y que atienden vulnerabilidades o que atienden circunstancias como discriminación y que tienen que ver con derechos humanos específicamente, no tendrían que tener menos, no deberían de bajar un año respecto a otro y por lo menos deberían de respetar la inflación, que es el mínimo irreductible. Y es un tema importante ese resaltarlo, que siento que hay que rescatarlo, pero que además en otros presupuestos, a mí me tocó vivir varios presupuestos, en la 61 legislatura, en la 63, y hay algo que se llama evaluación del desempeño. Y eso permitía a las diputadas y a los diputados evaluar el impacto de los programas, el avance y reorientar recursos, pero además nos permitía defender más recursos para ciertos programas específicos, pero hoy la evaluación del desempeño ha quedado de lado. No hemos podido avanzar y un logro que fue desde, lo decían aquí cuando hablaron de este cronograma de los avances desde la ley, de las políticas públicas, de los programas, pues hoy estamos un poco limitados, de ahí donde Fundar realmente puede ayudar desde la sociedad civil, desde estas tareas de investigación que hacen para poder impactar y por lo menos en casos complejos que entendemos que no hay recursos, si nunca alcanzan, pero hay mínimos irreductibles que la propia ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria atiende. Muchas gracias, Matilde. Me has puesto, pues, dos temas que me parecen importantísimos en materia de presupuesto. Claudia de Anda, adelante. Gracias. Pues igual como mi colega Matilde, para cerrar, nos parece muy importante recalcar que, como ya hemos mencionado, pues el reconocimiento de la violencia obstétrica como un problema estructural ha conllevado un camino largo impulsado por el movimiento amplio de mujeres, el movimiento feminista, la sociedad civil y muchos otros sectores, incluido pues el médico, para que se reconozcan los espacios de la atención médica como aquellos donde se reproducen las desigualdades por razones de género y que pueden ser, por ende, entornos de discriminación, incluso torturantes, ¿no? Ya nos lo comentaba Rebeca, o ya nos compartía Rebeca, cómo lo reconoce así la propia Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres en su artículo 12 desde 1979, la propia Organización Mundial de la Salud desde hace más de una década, el exrelator especial de Naciones Unidas para la Tortura, Juan Méndez, por poner simplemente algunos ejemplos, ¿no? Entonces, pues si bien hemos avanzado en este reconocimiento, nos parece de suma importancia resaltar pues lo importante que es orientar este quehacer público y la coordinación de las instituciones para prevenirla, atenderla, investigarla, erradicarla, ya que, como se dijo en este panel, pues la violencia obstétrica no es ni un tema solamente médico, ni un tema solamente legal, ¿no? Sí hay que apostarle por la transformación de las normas sociales, como bien nos decía Amaranta. Y pues para ello, pues habría que hacer un análisis de las prácticas médicas que normalizan aún hoy en día la discriminación por razones de género y que siguen siendo consideradas solo como malos tratos obstétricos, pues para el diseño de indicadores que nos garanticen la transparencia y la rendición de cuentas de esta estrategia y, como bien decías, pues nos permitan una evaluación del desempeño orientada a prevenirla, atenderla y sobre todo pues erradicarla o combatirla, ¿no? Y como decía pues mi colega Matilde, pues seguiremos insistiendo en la corresponsabilidad de los recursos para una adecuada implementación de la política pública. Yo quisiera preguntarte, Claudia Danda, si respecto de los últimos 10 años, ¿tú consideras que en materia presupuestaria la curva de crecimiento para garantizar estos derechos, si ha sido ascendente, si hemos tenido momentos estancados y sobre todo, cómo son los últimos años?
porque me parece que en temas de progresividad, ¿en dónde estamos en materia presupuestal? Sí. Sí. Si quieren, yo puedo responder esa pregunta. Adelante. En realidad ha sido un poco la puesta de fundar, ha sido un poco hacer un análisis fino respecto a lo que está pasando en el tema de presupuesto para las políticas públicas dirigidas hacia mujeres, ¿no? Y un poco lo que vemos es que es engañoso porque en la práctica o en el papel, pues sí ha habido un crecimiento del presupuesto dirigido para las políticas públicas dirigidas para la igualdad que están en el anexo 13, vemos que sí ha habido un crecimiento, ¿no? Sin embargo, lo que veíamos desde el 2018 justamente es que este crecimiento se debe a que están incorporando al anexo transversal todo el gasto de programas sociales, ¿no? Y que con el único, digamos, componente de decir es que son más mujeres las beneficiadas, sin entrar a un análisis mucho más fino de si en realidad esos programas están contribuyendo a reducir las brechas, si en realidad estos programas tienen una perspectiva de género que va a garantizarle a las mujeres una condición igualitaria que con los hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, vemos que sí hay una línea ascendente, sin embargo, a la hora de ver justamente ejercicios como este, vemos que las reducciones, aquí es donde se ven los impactos, ¿no? Porque para la atención a la salud materna, les repito, del 2016 al 2022, la reducción ha sido del 20.3%. Ha habido reducción en refugios, ha habido reducciones en otros programas importantes o que van dirigidos hacia las mujeres y que desde Fundar hemos hecho, digamos, este análisis más de en realidad, si hablamos o si sacamos estos programas prioritarios, es ahí donde vamos a ver los impactos de estas reducciones hacia las políticas dirigidas hacia las mujeres, ¿no? Entonces, si lo hacemos con esta mirada y con este lente, en realidad, la curva es a la inversa, ¿no? Es más a la baja, ¿no? Y ni siquiera se están considerando los montos de inflación y en algunos casos pues es lo único que se ha considerado, ¿no? Porque las reducciones son del 0.04% porque solamente se está considerando justamente la inflación. Entonces, sí, ha sido un reto y también un trabajo desde sociedad civil para un poco hacer frente a estos recortes, ¿no? Enorme, porque además, Matilde, sí se considera el 4%, pero terminamos en una inflación en diciembre arriba del 7.35%, entonces, en términos reales hay. Pero más quiero decirte que esta incorporación a los anexos del presupuesto, no solo en el 13, sino en todos los presupuestos, niñez, personas con discapacidad, salud, educación, en el campo se nota mucho que el incorporar los programas sociales de transferencias que son importantes y que ayudan en momentos de crisis han sido fundamentales, sí, pero no pueden tener un impacto para medir estas brechas de desigualdad y sobre todo la progresividad en la atención para el avance del cumplimiento de derechos. Pasa en todos los programas y ha sido el gran reto que no se ha podido superar en estos años en la elaboración del presupuesto, y lo digo abiertamente. Ese es el talón de Aquiles respecto de generar un presupuesto con perspectiva de derechos humanos y atendiendo a un mandato, lo sabe muy bien Rebeca Renaud, que es el primero constitucional, que obliga al Estado mexicano al cumplimiento efectivo y a garantizar los derechos. Tengo una pregunta. Antes de pasar con la doctora Rebeca Renaud, yo quisiera, tenemos una pregunta y tiene interesante porque ha habido opiniones públicas al respecto. Nos dice, no sé si Amaranta o quien quisiera responder esta pregunta que nos hacen, de las personas que nos están haciendo el favor y el honor de seguir este foro iberoamericano y este panel. Nos dice Mariana del Carmen Díaz García, ¿qué opinan sobre el tema de las competencias deportivas entre personas trans y mujeres?
y la controversia sobre las diferencias fisiológicas que se menciona. ¿Le dan ventajas a las competidoras trans? Es una pregunta de Mariana del Carmen Díaz García. No sé qué quisiera opinar al respecto de las panelistas. No, ¿se escuchó? En este momento, en términos de la... ¿Hola? Sí. ¿Sí me escuchó? Sí, adelante. No sé si tenga... Sí, no sé si sea el tema en este momento para poder discutirlo en términos de pensar en política pública, ¿no? Pero es un tema que me parece que deberíamos de traer a los actores claves que están dentro de ese ámbito de competencia. Me parece que hay discursos, posiciones, ¿no? Que hoy salen a la luz. Algunos muy desde la biología, muy biologicistas, otros muy desde el derecho, ¿no? Y otros como en medio, tratando de coadyuvar para ver cómo es que estas instancias. Podemos traer otros ejemplos como los certámenes de belleza y otras instancias. Lo que sí es cierto, Yolanda, creo que hoy por hoy hay una realidad de las personas trans a que exista un reconocimiento pleno y no un reconocimiento acotado, circunscrito a cierta cosa. Cuando hablamos de pleno derecho en un estado de derecho, ¿no? Como el que tanto hablamos en México, esos derechos tienen que ser amplios, ¿no? Y creo que yo no me atrevería en este momento a entrar en este debate, sino hay que traer a las personas especialistas. Creo que un foro al respecto que ustedes pudiesen llamar a discutir, ¿no? Ahora mismo estas discriminaciones o discursos que se dan en torno a Donovan, por ejemplo, en este patinaje hermoso que hizo. Hay mucha discusión con respecto a la materia del deporte y a la materia de la corporalidad, ¿no? ¿Qué es lo que incomoda en algún punto? ¿Es la corporalidad misma o es la identidad? Es toda una discusión ahí que hay que dar. Pero sí creo, y esa es una reflexión, yo sí creo que el reconocimiento pleno a la identidad de género tiene que estar en todos los ámbitos de la vida social, cultural, económica, política, deportiva, sexual, ¿no? Genérica de las personas. Negar un espacio, negar una práctica, me parece que va en detrimento de nosotros como sociedad. Pero creo que es un debate que hay que seguir madurando, me parece. Y eso es lo importante, que en la discusión en todos los debates basados en el respeto, pero además en tener la información que sustente no solo técnica y científica, sino desde la perspectiva de los derechos humanos, cómo llegamos a la finalidad última, es como todos los derechos para todas las personas. Y bueno, doctora Rebeca Reynol, yo quisiera preguntarte cuáles son los otros obstáculos que enfrentan las mujeres en acceder a los servicios obstétricos que no constituyan violencia y cómo se puede garantizar el ejercicio de estos derechos en este contexto. Yo te quiero comentar, Rebeca, que, híjole, el tema es bien importante y trascendente. El caso de las mujeres con discapacidad, solo hacer la prueba de Papa Nicolau o mastografía es verdaderamente un gran reto, y lo único que hemos visto es que ha obstaculizado este mecanismo de acceso a la salud que desde la prevención puedes tener. Una mujer con discapacidad física, acceder a esas camillas de auscultación para la toma del Papa Nicolau, muestreo, bueno, es imposible y verdaderamente desastrosa. Y la mastografía, complicada. Muchas gracias, doctora Rebeca, por tus valoraciones.
Gracias. Bueno, como hemos discutido, la violencia obstétrica abarca un rango de conductas perjudiciales y de hecho yo creo que es muy útil mencionar el análisis de una académica estadounidense que dice que el maltrato y violencia que ocurre en la prestación de servicios obstétricos exista a lo largo de un continuo de severidad, desde las formas más severas hasta las formas menos severas hasta las formas más extremas. Y hemos hablado de las conductas claramente violentas como abuso físico, verbal, sexual, las intervenciones y exámenes forzadas o no consentidas. Pero yo quiero hablar un poco más sobre el tema de estas conductas que son un poco más invisibles, que quizás no llegan al nivel de violencia, pero todavía resultan en daños profundos para las sobrevivientes o generan las condiciones para la incidencia de conductas violentas más adelante. Y algunos ejemplos son intervenciones realizadas sin indicación médica, como cesáreas o partos instrumentales, o la realización de prácticas no basadas en evidencia, la falta de confidencialidad que hemos hablado antes, la negativa de administrar medicamentos como analgésicos, la negligencia hacia o el abandono de las mujeres y personas con capacidad de gestar durante el parto, el rechazo de la admisión en centros de salud, retención de mujeres y los recién nacidos en centros de salud por falta debido a su incapacidad de pago, la imposición de barreras legales o fácticas innecesarias para la atención y la falta de recursos suficientes, ya sean financieros o humanos, para la prestación de servicios adecuados. Y son estas conductas que son más comunes, pero también más invisibles. Es decir, tienden a ser menos reportados e investigados y típicamente no reciben cobertura por los medios ni la atención del público general. Y esas conductas también han sido más exacerbadas por la pandemia de COVID. Y solo quería cerrar con un par de comentarios finales que prevenir y abordar los efectos dañosos de estas formas de violencia obstétrica, ya sea dentro o fuera de una pandemia, presenta desafíos importantes. Yo creo que en este contexto es importante mencionar las limitaciones del derecho penal, porque hay bastante acuerdo entre los referentes y expertos de derechos humanos y de salud pública que tenemos que estar muy cuidadosos con el uso del derecho penal para regular la conducta de pacientes bajo ciertas circunstancias, porque puede tener consecuencias negativas para su propia salud y bienestar, incluyendo los casos del aborto, uso de drogas, contratación de VIH-Sida, trabajo sexual, entre otros. Y hay necesidad de investigar más los beneficios y riesgos asociados con usar el derecho penal para regular la conducta de profesionales de salud, desde su eficacia en la práctica para realmente incentivar el cambio de conducta hasta las posibles consecuencias imprevistas. Por ejemplo, puede generar tensiones con comunidades profesionales de salud, impedir esfuerzos para trabajar conjuntamente con asociaciones profesionales en el cambio de sus estándares profesionales y en la capacitación de sus miembros. Y teniendo esto en cuenta, cierro con 2 puntos. Uno, que cuando los gobiernos trabajan en leyes y políticas públicas para prevenir y abordar el problema de la violencia obstétrica, es muy importante tener presente que estas conductas existan a lo largo de un continuo de severidad. Y por eso, mi segundo punto es que es necesario siempre pensar en una gama de leyes y políticas públicas integrales y complementarias para prevenir y abordar este problema, que incluyen no solamente mecanismos de rendición de cuentas para casos individuales, sino también procesos para fortalecer los estándares profesionales, capacitaciones y otros cambios más estructurales a las instituciones y los sistemas de salud. Gracias. Muchas gracias, Rebeca. Tienen ustedes vía la transmisión, de verdad que muchas felicitaciones a todas.
Y hay una última pregunta. Déjenme la pregunta porque se me quedó atrás, ya la localicé. Es para Claudia de Anda y pregunta Itzel Suárez. ¿Qué propuestas legislativas se pueden realizar para fiscalizar los recursos de las alertas de género y evitar que personas servidoras públicas obstruyan estos recursos? Esa es directa para ti, Claudia. Gracias. Bueno, pues quisiera primero aprovechar un poco la palabra porque me quedé pensando en algo que decía hace rato Amaranta respecto de la pregunta anterior y me parece importante aprovechar este espacio un poco para recordarnos que más allá del análisis de una política pública, cuando entendemos las diferencias biológicas y las traducimos de manera inmediata como diferencias sociales, desde un enfoque de género, incluso desde un enfoque feminista, hay que detenernos un poco porque esta ecuación que hacemos casi inmediata es lo que abre la puerta a tratos desiguales e incluso discriminatorios. Entonces, como bien decía Amaranta, creo que esto es una discusión que más adelante se puede dar en otro panel, en otro foro, pero sí me parece importante dejarle a las personas que nos están escuchando este mensaje súper claro. Las diferencias biológicas no deben por qué traducirse de manera inmediata en diferencias sociales. Esto es respuesta de estas normas sociales que hemos tratado de colocar aquí, que son las que perpetúan las discriminaciones y que se dan pues en un contexto de la cultura patriarcal, ¿no? Y justo lo que hemos tratado de decir durante todo este panel es que la violencia obstétrica se instaura en esta cultura patriarcal, es considerada como parte de una violencia patriarcal. Y pues agradecemos mucho también la última pregunta sobre las alertas. Mi compañera Matilde es más especialista en este tema, entonces le voy a dar a ella la palabra. Gracias. Sí, el tema de las alertas de violencia de género tienen como un componente, por decirlo de alguna manera, débil en términos presupuestarios, porque están a nivel de una acción y no ni siquiera son un programa presupuestario. Entonces, sí es difícil darles seguimiento, porque finalmente esto depende de la voluntad de quien estructura, digamos, los programas presupuestarios, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas pendientes en el tema de las alertas de género para garantizar el presupuesto. Digamos, la ley para prevenir y la ley general para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia establece en términos de marco normativo, digamos, el andamiaje normativo e institucional es bastante fuerte. El problema de todas las políticas públicas, me atrevo a decir, su talón de Aquiles es el presupuesto, porque finalmente sí tenemos un andamiaje institucional, un andamiaje normativo que establece que el Estado tiene que garantizar los recursos para operar estas políticas públicas. O sea, en términos legislativos, ya está la ley que norma que el Estado tiene que proveer y garantizar los recursos para que estas alertas operen. El talón de Aquiles justamente es el presupuesto, porque finalmente es una acción de política pública en términos presupuestarios débil, porque está a nivel de acción, ni siquiera está a nivel de programa presupuestario. Eso de entrada dificulta que se le pueda dar seguimiento y además no da certeza en términos presupuestarios, porque finalmente es una acción que en el siguiente año la pueden quitar o se puede decidir que se puede transformar por otro. Lo que no sucede cuando ya estamos hablando de un programa presupuestario, porque cuando suceden cambios de programas presupuestarios, ahí sí nos tienen que explicar por qué van a cambiar, por qué van a anular, por qué van a reducir el presupuesto, ¿no? Entonces, creo que existen muchos pendientes, más que a nivel legislativo, en el tema del presupuesto. Y un poco desde fundar lo que decimos, todas las políticas públicas
que no vengan acompañadas de recursos presupuestarios, en realidad es demagogia. Y el 84% del territorio nacional está bajo alerta, ¿no? Y lo que hemos visto en tendencia es que para el 2022 estas acciones van a reducir también, ¿no? Entonces, sí es como un poco colocar la importancia justo del presupuesto, ¿no? En todas las políticas públicas, no solo de violencia obstétrica, que es lo que nos ha traído a conversar esta mañana, sino también en general, ¿no? En todas las políticas de salud, violencia, justicia, ahí es donde vemos las prioridades en realidad, y la agenda de igualdad, la agenda no es prioridad, ¿no? Entonces, ahí es donde está el reto. Así es, lo has dicho muy bien. Incluso, Matilde, hay una tendencia y hay peticiones específicas, no solo a la Secretaría de Gobernación, sino en la propia Cámara de Diputados. Nos han solicitado por varios días solicitar la alerta de género. Organizaciones lo han hecho de acuerdo a la ley. La alerta de género nacional es un tema que en este momento está en discusión por el crecimiento, o por lo menos la visibilidad que en este momento pues se tiene. Lo has dicho, el 80% del territorio nacional, y es un tema que está ahí. Y yo diría, bueno, pues un derecho que no está en el presupuesto, pues nada más son derechos de papel, y nosotros queremos derechos reales, objetivos, y tienen que estar visibilizados. Ya para terminar, nos piden también que podamos tener acceso a bibliografía, que si nos... Edith Núñez Cerda dice, buenos días, ¿nos podrían facilitar bibliografía toda vez que la educación genera cambios sociales? Gracias. Seguramente en la Comisión de Igualdad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, además de la conclusión de los foros, podrán facilitar esto y hacerlo público, porque además hay un gran trabajo de ya varios años y un gran expertise desde la comisión. Itzel también nos dice, bueno, pues el uso adecuado de los recursos y la fiscalización del que ya hemos hablado aquí. Hace falta mucho trabajo en los municipios. Efectivamente, Itzel, como nos comenta, el municipio es el primer contacto con la autoridad, es donde está la vivencia, es realmente, la federación termina siendo etérea para la gente, está muy lejos, sí la ve, pero no la siente. El municipio está en la vida diaria de las personas, y es donde tenemos que fortalecer. Por desgracia, cada vez los municipios presupuestalmente les hemos abandonado. Están viviendo circunstancias muy difíciles, y ya no les digo para estos programas, porque es en el municipio donde la primera alerta o la primera solicitud de ayuda se da por parte de quienes viven violencia, no importa de qué estemos hablando. Yo finalmente, para terminar este panel, agradecerle a todas las personas que han participado vía YouTube y a través de las redes sociales, agradecerles. Especialmente quiero agradecer a la magistrada, la doctora Zulema Munri, que además integrante de la Sala Superior, ella es la presidenta de la Comisión de Igualdad, y por supuesto al presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Rafael Ansúrez Uribe. Particularmente quiero agradecerles a ustedes, las panelistas de primer nivel. Ha sido sumamente importante poderlas escuchar, poder generar, no solo ahorita, sino creo que nos llevamos para la reflexión sus ponencias, sus propuestas y el análisis que nos han planteado. Agradezco a todas y a todos los participantes en las redes sociales su participación e interés en este panel. Les invito a dar seguimiento a las conclusiones del Foro Iberoamericano, Presupuestos para la Materialización de los Derechos de las Mujeres. Soy Yolanda de la Torre Valdés, soy diputada federal por Durango, y ha sido para mí un honor poder moderar este panel de mujeres talentosas y expertas. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas.